el diseño del cielo para que yo pueda escuchar su voz, el diseño del cielo para que yo pueda entender su voluntad, el diseño del cielo para que yo sea transformado, no es una buena prédica, es derramarme delante de Él. Vamos. Pero antes quería compartir algo que entendía en el medio de la adoración. Yo cuando voy a otro lugar y cuando especialmente vengo acá, es como que en la adoración me conecto y se me cierran cosas que tengo así como medio abiertas y quería compartir esto porque también tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Por eso esta la anoté acá. Vamos a Proverbios 4:18. Yo creo que en Proverbios 4:18 está resumido el camino del principio al fin. Es un versículo nada más, pero dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es impresionante todo lo que dice ese solo versículo. Dice: la senda de los justos. Número uno, hay un camino. Hay un camino a transitar, eso es la senda. Número dos, es para alguien, es para los justos. Y ser justos, para ser justos se ingresa por un solo lugar, que es la puerta y es Cristo. Pero yo quiero decirle a todos que no importa cuál es el nivel de resplandor de su luz hoy, si están en la aurora, que es esa luz tenue y tibia con la cual empieza el día, o si están cerca del cenit del sol en su máxima plenitud, que es la perfección del mediodía. No importa en dónde estés, importa que entiendas en dónde estás y a dónde tenés que llegar. Por lo tanto, esta no es una palabra de juicio de alguien que demanda de vos que tenga más luz de la que tenés, sino es una luz de claridad para que entiendas que desde que Cristo te convocó y entró a tu vida y vos en Él, empezaste un camino, una senda, y esa senda está habilitada solo para vos, que ahora tenés una identidad que te dice que sos justo, a la cual no podrías haber accedido por propio mérito, sino que fuiste introducido por la gracia de aquel que te hizo justo, que es Cristo. Pero hay una senda que transitar y la palabra tiene que ver con eso. Queremos saber, queremos entender y tener claridad de cuál es la senda que tenemos que caminar, porque todos queremos llegar a la perfección de la luz del mediodía. Entonces, hay un comienzo que es la aurora y hay un final, una meta, que es la perfección. Pablo lo explica después en otras palabras cuando dice que todos tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Está diciéndonos lo mismo. Está diciendo que cuando la luz entró a tu vida y te transformaste en luz, empezás un camino de luz en donde tu luz, tu justicia va a ir en aumento hasta llegar a la plenitud de la perfección del Hijo de Dios. En tu vida personal y como congregación todos juntos, esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Cuando vos te preguntás para qué nos reunimos, por qué estamos acá, estamos ministrándonos porque somos justos, hijos de luz, que tenemos luz y que nuestra luz debe ir en aumento hasta que alcancemos todos la perfección de la luz del mediodía. Nunca el sol está más fuerte como al mediodía. Y ese es el camino a transitar. No podemos permitirnos sombras. No porque esto se trate de un camino de juicio, sino se trata de un camino de justicia. Y si sos luz,
lo justo es que la luz alumbre. Y lo uno, algo que me cerró acá, que a lo mejor para usted queda medio descolgado, pero para mí tiene mucho sentido y quiero decirlo. A veces nos debatimos entre la gracia y la justicia como si la presencia de la justicia anulara la gracia o la gracia anulara la justicia. Entonces decimos, ¿esto lo tengo que hacer por gracia o por justicia? ¿Esto es gracia de Dios o es justicia mía? Y yo hoy terminé de entender que Dios es justo y Dios es gracia. O sea que no están separados. Toda manifestación de gracia requiere de una manifestación de justicia. Y toda manifestación de justicia requiere una manifestación de gracia. Son inseparables. Entonces te digo que no importa cuál sea el nivel de luz, si recién estás empezando y te convertiste hace poco y pocas cosas las entendés, o si ya venís hace mucho y estás cerca del mediodía en tu luz. Quiero que entiendas esto, la gracia y la justicia siempre van a ir de la mano en tu vida todo el tiempo. Y Dios me lo mostraba como en una película desde el principio hasta acá y me decía, para que Abraham fuese lo que fue Abraham, tuvo que haber primero justicia. Porque le dijo que su fe le fue contada por justicia. Pero cuando Dios vio la justicia de Abraham, Él se manifestó en gracia, dándole tierras como no había tenido antes. O sea que la justicia de Abraham activó la gracia de Dios. Y después vuelve a haber justicia, y después vuelve a haber gracia, y después vuelve a haber justicia, y vuelve a haber gracia, así hasta nosotros. Y me mostraba cómo en Israel pasaba lo mismo. Fueron sacados de Egipto por gracia, pero tenían que entrar en la tierra con justicia. A las batallas tenían que presentarse en justicia, santificados, pero cuando ellos estaban santificados y en justicia y iban a la guerra, se manifestaba la gracia porque ganaban la batalla de manera sobrenatural. Entonces vos decís, ¿pero qué fue? ¿Justicia o gracia? Es que fueron las dos cosas, porque sin justicia y santidad no pudo activarse la gracia, pero cuando se activó la gracia no hubo obra de hombre ahí. Y lo mismo pasó con David y Goliat. Él tuvo que ser lo suficientemente justo como para pararse y reconocer quién era su Dios. Y cuando él activó la justicia, se activó la gracia. Porque gracia y justicia para él no van separados. No es que cuando soy justo dejo de ser gracia. Es más, hoy cuando Sebastián hablaba de ser agradecido, yo recibo por gracia la salvación y no agradecerla me convierte en injusto. Tan injusto que entro en el mismo rubro de injusticia de cualquier otro pecado. Ahora, Dios está esperando mi agradecimiento porque eso se activa como justicia, para que nueva gracia sea desprendida de Él. Entonces es como que cuando Cristo vino a la tierra, Él activó desde los cielos una bolsa enorme de gracia, llena de gracia para nosotros, pero que nosotros tenemos el hilito y el hilito es nuestra justicia para que cuando hacemos así, lo que ya fue hecho caiga sobre nosotros y se manifieste. Él ya lo hizo, está esperando esa gracia. ¿Qué requiere? Mi justicia para que se manifieste lo que ya fue hecho. Y ese ciclo los va a acompañar todo el tiempo de su peregrinación por la tierra. Todo el tiempo. Porque aún para la salvación, que es gracia, se requiere justicia o no. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si no hay justicia en mi corazón que creo, no se manifiesta la gracia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene que haber un acto de justicia que habilite la gracia. Ahora, claro, todo lo hace Él porque Él es dueño de todas las cosas. Pero no podemos nosotros hacernos a un lado de nuestra tarea de justicia. Porque la gracia del Cordero, del sacrificio de Abraham, también fue una gracia que se desató después de la justicia de Abraham hasta levantar su mano. Si él no hubiese sido justo y si hubiese quedado en su casa esperando que la gracia lo haga, nunca se hubiera manifestado la gracia. O sea que en su peregrinación usted tiene que preocuparse por su justicia, que Él se ocupa de la gracia. Y eso va a ser una secuencia todo el tiempo. ¿Amén? Bueno, quería decirles eso. Ahora vamos con de Saulo a Pablo. Luego de la caída, el hombre perdió por lo menos dos cosas. Y en este de Saulo a Pablo yo quiero adelantarle el final para que usted, quiero mostrarle el camino que vamos a transitar para que usted vaya reconociendo en el camino
los principios que hay, pero quiero que sepa qué es de Saulo a Pablo. De Saulo a Pablo es el tránsito desde que usted recibe a Cristo, acepta a Cristo, hasta la plenitud de su ministerio, que es la plenitud del servir a Dios en aquellas obras que fueron preparadas para mí de antemano. Todo ese tránsito, desde la conversión hasta la manifestación del ministerio y de lo que usted tiene que hacer, lo podemos ver en el ejemplo de Saulo a Pablo. Por eso esta prédica se llama de Saulo a Pablo, el tránsito. Entonces vuelvo como al principio, no importa en qué parte del tránsito esté usted, no reciba esto como una palabra de juicio. ¿Por qué? Pareciera a veces ser de juicio. Porque si yo acá les predico del resplandor perfecto de la luz del mediodía, aquel que está en el alba va a pensar que yo lo estoy juzgando y le estoy diciendo, mirá, no sos esto. Y no es así. Le estoy diciendo, a eso vamos. Aunque hoy estés en el alba, porque para vos estar en el alba está muy bien. Esto que vamos a ver de Saulo a Pablo, no importa en qué lugar te ubiques, no lo tomes como una palabra de juicio, sino como el camino que has de transitar para llegar a la plenitud. ¿Me explico? Hay un camino a transitar. Entonces vamos a empezar desde el principio. Cuando Dios hace a Adán, le confiere dos cosas fundamentales, y muchas otras, pero vamos solamente a ver estos dos puntos, que cuando el hombre peca las pierde. Recuperar esas dos cosas que pierde son parte de la redención. Es decir, Dios en la redención se ocupa de restituirnos, de devolvernos, de permitirnos recuperar estas dos cosas que Él nos dio cuando nos hizo, pero que se nos fueron retiradas cuando pecó Adán. Esas dos cosas son una condición y una posición. Vamos a Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Eso es la condición. La condición del hombre era igual a Dios. La imagen y la semejanza. Dos atributos que hacían del hombre quien él era. No lo que hacía, lo que él era. Él era hijo y tenía la imagen, la genética de su padre, y su padre era Dios. Otra cosa que le proporcionó inmediatamente después fue una posición. La posición y la condición van de la mano, pero son dos cosas diferentes. Es lo mismo que si yo agarrase a mi hija Valentina y le dijera, por cuanto tu condición es ser mi hija, yo te coloco en la posición de administrar mi casa mientras yo no estoy. Va de la mano, porque yo no la dejaría en la posición que la dejo si no reconociera su condición de hija. Pero son dos cosas diferentes. Ella puede ser mi hija y no gobernar, o puede venir uno a gobernar lo que no le corresponde. Pero en Dios, en la creación, las dos cosas iban de la mano, condición y posición. Por cuanto sos hijo y tenés mi imagen y semejanza, podés tener este atributo que está en Génesis 1:28, inmediatamente después. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dos cosas. Una condición de hijo, una posición de gobierno. La posición que el hombre tenía era de gobierno. Estos cinco atributos que vemos acá, no son otra cosa que un posicionamiento de autoridad y de gobierno sobre todo lo que había sido creado. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Ahora, para ya ir adelantándole un poco el final y que no se me pierda en el camino, lo que intentamos plantear con la historia de Saulo a Pablo y con su vida es que estas dos cosas tienen que ser restituidas en algún momento. En algún momento usted tiene que adoptar la verdadera identidad, tiene que recuperar la verdadera identidad que viene solo por la simiente del Hijo,
pero también le va a ser concedida en cierto grado de su madurez, en cierto nivel de su luz, hasta llegar a la perfección, se le va a conferir una posición de gobierno. Ahora, esa posición de gobierno es para todos los que están, para los que están más adelante y más atrás, sentados, pero para los que están más adelante y más atrás, también en el tiempo de ser iluminados por Dios. O sea que usted cuando viene a esta iglesia y usted sabe que aparte de venir adorado, usted viene a ser entrenado, usted entienda que viene a ser entrenado para esto, para que su condición de hijo sea restaurada a lo sumo por la obra de Cristo y para que su posición de gobierno llegue a tal plenitud que las cosas se sujeten a su autoridad, porque cuando usted llega al nivel Cristo, que es la plenitud del varón perfecto, todo se sujeta a sus pies. Y en ese camino estamos, en lo individual, en lo familiar y en lo congregacional. Por eso nos reunimos, por eso nos instruimos, por eso aprendemos, por eso tenemos enseñanza, por eso hay profetas, por eso hay pastores, por eso hay maestros, por eso están los ministerios. Para eso. No es que hacemos de esto un club social con diferentes etapas para entretenernos mejor. No, cada cosa tiene una función que va en dirección de que estas dos cosas se ejecuten en tu vida personal, en tu casa y en la iglesia. Y es que entiendas tu condición y tu posición en Él. Es un camino de restauración y de redención. Un camino a transitar. Y ese es el entrenamiento que día tras día recibí. Ese es el entrenamiento que ayer vi que Seba hacía con los jóvenes. Eso es lo que está haciendo. Estamos intentando colaborar junto con Él en su reino. ¿Por qué colaborar? Porque nos fueron dadas las llaves. Y acá yo quiero poner un sentido de responsabilidad en la parte que nos toca. ¿Por qué creen ustedes que si Cristo vino a instaurar el reino, le deja la llave a Pedro? Cuando hablamos de Pedro, hablamos de la iglesia, hablamos de nosotros. ¿Por qué usted le dejaría la llave de la casa a alguien si usted espera que no haga nada con esa llave? ¿Usted le daría la llave de su casa a alguien para que no haga nada? ¿A un desconocido? No. Hay requisitos de confiabilidad y hay requisitos de lo que yo espero que haga esa persona con las llaves que se le son conferidas. Entonces, como nos fueron conferidas esas llaves, hoy la administración del reino nos corresponde a nosotros como casa, como iglesia, como hijos. Entonces acá es donde nosotros no podemos hacernos a un lado. Y acá es donde se vuelve a activar lo que les decía al principio. Cuando nosotros somos justos en la administración, se desata una gracia sobrenatural del cielo, de esas cosas que nosotros no podríamos haber hecho por más que quisiésemos. Porque cuando se desata su gracia, todo toma otro destino, todo toma otra forma. No podríamos haberlo hecho así. Pero nos es conferida a nosotros la confiabilidad de responder con justicia frente a lo que Él hizo con nosotros. Desde el ser agradecidos hasta la administración de lo que nos fue conferido. Porque a mí, por gracia, Sebastián me dejó predicar, pero para mí se transforma en un hecho de justicia. Ser responsable con lo que voy a administrar acá. No voy a decir, voy a decir cualquier cosa, total, como me vino de gracia. No. Entonces, ¿saben qué pasa? Cuando yo sea responsable con la palabra que yo emito de acá, le permito a Sebastián desatar su gracia sobre mí, invitándome otra vez a compartir la palabra. ¿Soy claro en lo que quiero decir? Entonces entramos en una vida en el Espíritu por gracia, pero que nos confiere un sentido de responsabilidad y justicia que habilitará sobre nosotros nueva gracia, pero que nos hará llegar a destino. ¿A qué destino? ¿Al destino de los deseos personales? No, al destino del plan y el propósito eterno de Dios, que ha de manifestarse con nosotros, para nosotros y por nosotros. Romanos 1:1. Y acá ya entramos a Pablo. Esta era la presentación de él. Así se presenta en casi todas las cartas. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y a veces le agregaba
una cosa más. Romanos 11:13. Estoy mostrándoles cómo él se presentaba. ¿Qué decía él cuando hablaba de sí mismo? Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles. No apóstol a cualquiera, apóstol a los gentiles. Entonces podríamos resumir que la presentación de Pablo sería, Pablo, llamado a ser apóstol a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Pablo, llamado a ser apóstol a los gentiles. Y ahora lo vamos a desmenuzar, pero yo ya le adelanto al final. Si usted puede decir eso, usted está en la plenitud de lo que se espera de usted hoy. No es que no va a seguir creciendo. Si todavía está en la formación de Pablo, está bien, perfecto, porque si recién empieza, ahí es cuando ya vamos a la madurez que habla Hebreos. Y esto no es algo que lo vamos a hacer del frente, esto es algo que el Espíritu hará en usted. Cuando le dice, se espera de usted otro nivel de madurez. ¿Vieron cuando en Hebreos dice eso? Pero todavía son inmaduros. Hay cosas que no las pueden entender. ¿Por qué? Porque dice que no han practicado la justicia. Por eso se quedan en el nivel de inmadurez. Entonces, este proceso que es Pablo, llamado a ser apóstol, número 2, comisionado a un lugar a los gentiles, es la plenitud de una persona que se encuentra haciendo lo que tiene que ser y que ya sabe quién es. Es decir, alguien que está redimiendo, se está restituyendo esas cosas perdidas, sabe quién es, hijo a la imagen y semejanza de Dios, y tiene un lugar de autoridad y de gobierno, una posición que le confieren la posibilidad de ser llamado, por ejemplo, apóstol, o pastor, o profeta, o maestro. ¿En dónde? En cualquier lugar, no, en un lugar específico, comisionado a un lugar específico. Hay un comisionamiento de nombre, Pablo, hay un comisionamiento de llamado ministerial, apóstol, hay un comisionamiento de lugar a los gentiles. ¿Será lo mismo que en vez de ser Pablo sea Pedro? No, Pablo era Pablo y tenía que ser Pablo. Ahora lo vamos a ver. ¿Será lo mismo que Pablo en vez de ser apóstol hubiese querido ser pastor? No, para eso él mismo lo nombra a Timoteo. ¿Sería lo mismo que él en vez de ser apóstol a los gentiles hubiese sido apóstol a los judíos? No. Cada vez que fue a Jerusalén hizo lío. No se podía ni ver con Pedro. Mirá si iban a ser los dos peleando por el apostolado a los judíos. Pablo mismo se encarga de decir, así como Pedro fue comisionado a los judíos, yo fui comisionado a los gentiles. ¿Da lo mismo que usted ministre en un lugar que en otro? No. Yo he escuchado frases como, ay, pero si Dios viene conmigo, da lo mismo que me mude, me voy a mudar a otra ciudad, a otro lugar, porque total como Dios viene conmigo. Yo no me lo imagino a Pablo diciendo eso. Bueno, fui comisionado como apóstol a los gentiles, pero voy a trabajar un rato con los judíos porque me quedan más cerca. Me congrego en la iglesia más cercana. A ver, yo sé que a lo mejor para algunos es una exageración lo que estoy diciendo, pero hay cierto nivel de madurez que ya te hace pensar que no es lo mismo, porque el Espíritu te está revelando que no es lo mismo ser apóstol a los judíos que a los gentiles. Y él fue llamado a algo. No es que él hizo, ¿no? Como el Don Pingüese, date ti, suerte para ti. No. Él fue comisionado a algo. Dios nos comisiona. Entonces no va a dar lo mismo. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo forman parte del proceso de madurez, que yo no las estoy predicando para que usted diga, uy, yo ya tendría que tener todo eso resuelto. No, le estoy mostrando los caminos que hemos de transitar para resolverlo, para que su gracia se active sobre nosotros y nos dé la respuesta que tanto esperamos. Mire qué interesante. El cambio de nombre de Saulo a Pablo, yo lo veo como ese tiempo necesario en la transición de la vida de una persona, en donde ocurren algunas de estas cosas. Número 1, se activa en mí la simiente del Hijo. Que eso es algo que no se puede hacer con ningún entrenamiento, eso no se puede hacer con ningún método, eso no lo puede hacer un pastor, eso no lo puede hacer un apóstol, eso lo hace el Espíritu del Hijo en nosotros. El principio de esta historia depende del Espíritu en nosotros. Eso es inalterable. Ese paso no se puede saltear porque si no todo lo otro no sirve. Entonces que él dejara de llamarse Saulo
y le fuese conferido el nombre de Pablo, es una obra que no podría haberla hecho ningún hombre. Después orar por su sanidad en la vista sí pudo hacerlo un hombre, pero cambiarle el nombre no. Cuando yo digo cambiar el nombre, usted fíjese a sí mismo no como un cambio de nombre, sino como el cambio de su identidad, de quién era usted antes de Cristo y quién es hoy. Ese es el cambio de nombre que yo digo, ese es el cambio de identidad. Eso es algo que solo la simiente del Hijo hace en nosotros. Entonces él, mire qué interesante, se llamaba Saulo. ¿Sabe qué quiere decir Saulo? Viene de Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue elegido rey? Dice que cuando vos lo veías a Saúl, le sacaba una cabeza a todo, era como hermoso. Era muy parecido a mí. No. Entonces, era un hombre que llamaba la atención por su altura, por su robustez. ¿Se acuerdan que a David le quedaba re grande la armadura de Saúl? Le sobraba por todos lados. Ahora, ¿saben qué quiere decir Saulo? El venerable. ¿Quién era venerable? Saúl. ¿Quién era venerable? Saulo. El hombre Saulo. Saulo nunca podría haber sido apóstol. Saulo mataba a la iglesia. Porque Saulo hacía honor a su nombre y a su identidad, que no era su verdadera identidad, era la identidad que el enemigo había construido en su vida para robarle la verdadera, que siempre fue Pablo. Porque desde la eternidad él era Pablo. ¿Saben qué quiere decir Pablo? Humilde, el de pequeña estatura. No es raro que un venerable tenga que llegar a ser humilde para poder ser apóstol. Pero hoy lo hacemos al revés. A los pastores que van creciendo le ponemos apóstol para que sea un poquito más grande la figura del hombre. Errores. No quiero entrar en ese tema. Voy a volver de Saulo a Pablo. O sea, usted entiende que cuando usted accede a Cristo, cuando Cristo accede a usted, cuando se unen, empieza a formarse algo en usted que generalmente es la antítesis de lo que usted practicaba antes. Usted era desordenado, Dios lo va a convocar a ser ordenado. Usted era injusto, Dios lo va a convocar a ser justo. Usted era adúltero, Dios lo va a convocar a ser fiel. Usted era renegado, lo va a hacer obedecer y ser... ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque en realidad lo que el enemigo hizo en su vida todo el tiempo que estuvo fuera de los planes de Dios fue robarle todo lo que era su verdadero diseño. Entonces lo primero que viene en su vida es un cambio de nombre, un cambio de identidad, que no es para que se cambie el nombre ahora usted y diga, oh, yo me quiero llamar tranquilo, porque no hay que cambiarse el nombre natural. A lo mejor sí, si Dios lo pide. Pero lo que estoy diciendo es que hay una transformación interior fruto de la simiente. Usted antes tenía una semilla que daba un fruto, ahora usted tiene otra semilla que da otro fruto. Si usted era el venerable, Dios lo va a humillar. Entonces, esa primera instancia de Pablo fue lo que solo el Espíritu puede hacer. Ahora él automáticamente después empezó a ser ministrado por un cuerpo. Porque lo envió a un lugar, el Espíritu. Y en ese lugar lo esperaba Ananías, que era un hermano de la congregación, que con un susto terrible lo habrá ministrado. Imagínate estar viendo al que mató a Esteban hace un tiempo atrás, que persigue la iglesia y vos le tenés que devolver la vista. Yo se la devuelvo por WhatsApp, lejos, a la vista. O sea, que cuando vea no me encuentre cerca, porque era un tipo temible. Imagínate que te manden a devolver la vista de lejos. Te devuelvo la vista a la distancia. Ahora, esa apertura de vista es algo que también nosotros en nuestro tránsito empezamos a ver lo que antes no veíamos. Pero para ver lo que antes no veíamos, primero tuvimos que quedar ciegos de lo que veníamos viendo. Si uno no está dispuesto a despojarse del viejo hombre, dice la palabra, no puede revestirse del nuevo, porque vos no podés revestirte de algo cuando ya estás vestido de algo. Entonces primero un acto de justicia, desvestite, para que después la gracia del ser revestido conforme la imagen de aquel que te creó sea algo que Él hace y te pone ropas nuevas. Porque hay justicia hasta en el hijo pródigo, porque tuvo que volver y fue justo que volviera para que se activara la gracia del Padre. Entonces en este sentido también vamos a empezar un proceso. ¿Y qué es ese proceso, Pablo, en la práctica? En la práctica es que cuando vos te acercás a Cristo, venís a esta casa, por ejemplo, y hay procesos de sanidad en tu vida, ¿o no? Somos sanos psíquicamente, somos sanos almáticamente, somos sanos físicamente, somos sanos de enfermedades, somos sanos de pensamientos, de paradigmas, de un montón de cosas. Empezamos un proceso de sanidad. Ese proceso de sanidad también está contenido dentro del proceso de Pablo, de Saulo a Pablo, pero la palabra Pablo.
Todavía no estamos hablando de ser llamado apóstol, de ser llamado profeta, no. Estamos hablando de trabajar el primer punto, que es llegar a ser Pablo. Entonces, si vos te ves identificado en este punto, decís, qué bueno, yo estoy en ese proceso. Todavía no sé, no me vengan con... No entiendo mucho de lo que es ser profeta, apóstol. Yo todavía estoy recibiendo luz. Estoy entendiendo que cosas que hacía antes estaban mal y ahora quiero hacerlas bien. Estoy en el proceso, en medio del proceso de conocer mi identidad, de saber cuál es mi nombre para Él. Pero quiero que sepas que en ese proceso vas a ser formado, vas a ser sanado y vas a ser entrenado. Eso es algo que lo hablábamos con Sebastián ayer y eso es algo que caracteriza a esta casa. El entrenamiento. Hay un entrenamiento en tu carácter. ¿Por qué? ¿Qué buscamos en este primer punto del nombre, de la identidad? Buscamos que para cuando yo pueda decir soy Pablo, tengamos una persona que tiene su identidad de hijo, pero que también es confiable. ¿Para qué confiable? Para la administración del reino, porque nunca se le va a dar el apostolado a una persona no confiable. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con un entrenamiento en el carácter. Eso tiene que ver con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, para quien no las conoce, dice que un señor repartió talentos. Eso es gracia, porque los talentos eran de él. Pero cuando repartió los talentos en la persona, talentos era moneda, era dinero. No es como si yo repartiera dólares para ver qué hacen con ellos. Y ustedes saben que yo lo que quiero es que los reproduzcan para mí. Ese era el Señor de los talentos. Ahora, cuando Él vino, Él les dio de gracia los talentos, pero cuando vino evaluó la justicia de los siervos. Y dijo, a ver cómo administraron. Y ahí se activa la justicia para mí. Y había uno de ellos que no reprodujo sus talentos, sino que los escondió porque tenía miedo. Entonces a él le fue quitado el talento. Usted no se pregunta por qué no se vuelve a activar la gracia de Dios ahí, sobre él. Porque si no se activa el nivel de justicia previo, no se desata la gracia. ¿Por qué no fue de vuelta, no tuvo gracia de nuevo y le volvió a dar? ¿Por qué no? Porque lo que está en juego es la administración del plan de Dios. Mirá que yo lo voy a regalar si me costó mi hijo. A Dios le costó su hijo, el plan no lo va a entregar a la administración de gente irresponsable. Entonces hay un punto en tu crecimiento en donde vas a ser confrontado con tu carácter. ¿Qué tendríamos que haber trabajado nuevamente con el siervo de un talento, el que lo escondió? Tendríamos que haber trabajado en el programa Vivir el miedo. Si él hubiese resuelto su miedo, él podría haber sido más eficiente y ser confiable para el Señor y hubiese recibido, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero como todavía no estaba nuevamente en la parábola, no, pero usted me entiende que en ese proceso también aprendemos y nos entrenamos y nos desarrollamos en actitudes de nuestro carácter que van a atentar en ¿qué? ¿Van a atentar en que somos hijos o no somos hijos? No, van a atentar en nuestra confiabilidad. Usted tiene 5 hijos y a lo mejor tiene uno confiable y los otros son terribles, re poco confiables. Ahora, ¿alguno de esos dejó de ser su hijo? No. ¿Usted dejó de amarlo? No. Pero a la hora de darle algo que administre, se lo va a dar al confiable, ¿o no? Es una cuestión obvia. Entonces Pablo también transitó por un periodo de primero identidad y segundo de sanidad y tercero de formación de su carácter. Que él ya lo tenía bastante formado desde antes porque era un tipo así. Pero te digo que si no sos así, tenés que ser así. Y eso va a ser entrenado en este lugar. Algo que hace esta casa es entrenar el carácter. ¿Eso también es sano? Claro que sí. ¿Qué más queremos que ser confiables para aquello que tenemos que hacer? Fuimos creados, cuando somos convocados por Él, dice que Él nos escogió para que llevemos mucho fruto y el fruto permanezca. Entonces esa es como la dirección del proceso más largo que vas a tener. El proceso más largo de tu vida va a ser este que te estoy diciendo, la identidad, que en el caso de Pablo fue la identidad de Pablo, pero en cada uno de nosotros póngale el nombre que usted tiene. El proceso de llegar a ser ese que Dios
sabe que sos. Cristo le llevó 30 años eso. Y 3 de ministerio. El ministerio más eficiente sobre la tierra duró 3 años con una formación de 30. Porque dice que él crecía en gracia, en sabiduría, en estatura. En todos los órdenes él crecía. Y esto que yo les estoy diciendo es crecimiento. A Pablo le llevó mucho tiempo también. Porque de ahí, cuando le fue de vuelta la vista, él se fue a Asia y recibió revelaciones y fue preparado y formado y fue entrenado. Dice que él fue entrenado en todo. Él fue entrenado en la falta, en la carencia, en la abundancia, en un montón de cosas. En todo él fue entrenado. O sea que nosotros también tenemos que ser entrenados en todo. Y no te preocupes si todavía no, pero yo estoy desesperado porque quiero que llegue mi ministerio. Esto es lo más importante de tu ministerio que podés hacer. Ser transformado de Saulo a Pablo, porque cuando seas Pablo, cuando tu identidad esté en el centro exacto de la voluntad de Dios, todo lo demás es gracia de Él. Ya no hay más Pablo. Porque él decía, yo lo que les predico es la revelación que me dio Dios. O sea, no hay nada mío. Cuando yo hice lo que yo tenía que hacer, ya es todo de Él. Porque cuando el pueblo estaba en justicia y se esforzaba por ser justo, las batallas las ganaba el Señor, porque de Él son las batallas. Ya no había participación natural. Pero hay un camino de entrenamiento que a veces se nos hace duro. Pero quiero que sepas algo. Se te hace más duro en la imaginación de tu mente que lo que realmente es el camino. Porque cuando empezás a ver que da fruto lo que estás haciendo y que activa la gracia del cielo sobre tu vida y sobre los que están al lado tuyo, te das cuenta cómo no lo hice antes, cómo no fueron abiertos mis ojos antes, cómo no pude entenderlo antes. ¿Estamos en el proceso? ¿Se entiende? ¿Fui claro? Amén. Ahora vamos al punto 2, llamado a ser apóstol. Hasta acá lo que vimos es Pablo. ¿Cuántos entienden o creen que están en ese primer proceso? Levanten la mano, total. En el momento de estar desarrollando su identidad, dejando cosas de su vieja manera de vivir, entendiendo cosas nuevas. ¿Levantaron la mano o están todos en otro? Bien, bien. Tranquilos, si están en ese proceso, en paz. Porque también las herramientas y las armas para ese proceso son de Él. Solo requiere de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad para que se manifieste lo que Él ya hizo. Todo lo que nosotros vamos a manifestar de Él en nuestras vidas, en nuestras familias o en la iglesia, no es algo que nosotros debamos hacer. Es algo que Él ya hizo. ¿Y qué nos toca a nosotros, pastor? Manifestarlas. ¿Cómo? Con niveles de justicia. No es más misterio que ese. Cuando el pueblo fue uno, la primera iglesia en Hechos, dice que era tal la justicia que había entre el pueblo que Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Mirá qué mejor evangelismo que ese, pero no es tan fácil. Que el evangelismo de una iglesia sea que el Señor añada a los que han de ser salvos. ¡Wow! ¿Cómo llegamos a eso? ¿Con muchas prédicas en la calle? No. Con justicia entre nosotros. Y se desata la sobrenaturalidad, lo que las palabras no pueden hacer, lo que el Club 700 no puede hacer, lo que Anacondia no puede hacer, que solo lo puede hacer Él. ¿Pero qué espera Dios? Justicia. Para manifestar lo que Él ya hizo, porque Él ya murió por todos. Y a cada uno de los que entró hoy ya los conoce desde antes de la fundación del mundo. Todo fue hecho porque Él nos engendró. Entonces, este entrenamiento llamado iglesia dice que cuando se junten, ¿qué hay cuando reunís? ¿Para qué se reúnen? Para ser edificados. ¿Qué es ser edificados? Esto, ser entrenados, ser perfeccionados, hacernos confiable. Hierro con hierro se aguzan. Yo necesito a Seba para ser más confiable. Yo necesito una autoridad que me enseñe a obedecer, que yo pueda obedecer, que elija obedecerle. Lo necesito porque dice que habiendo purificado vuestras almas con la obediencia, a veces sentís que tenés un alma impura. Obedecé. Porque el alma impura es un alma dividida, mezclada. Lo puro es lo no mezclado. Entonces cuando vos tenés un alma impura, siempre vas a tener dos voces. Siempre vas a ser un daltónico del alma. ¿De qué color es esto? Entonces, como yo soy daltónico, te digo cuál es la solución. Preguntale al que sabe y hacele caso. ¿Esto es verde o azul? Si me dicen azul, aunque lo vea verde, creo que es azul. Porque sé en qué proceso estoy.
Entonces vos querés purificar tu alma y que tu alma sea de un sin doblez, de una sola forma, íntegra, obedece. Porque si no podés obedecer al que está al lado tuyo, ¿cómo vas a obedecer a aquel que no ves? No son muchos los recursos. Ahora, ¿esto es duro? No, es re lindo. Cuando uno aprende a estar en obediencia y sujeción, no debe haber cosa más linda que estar en obediencia y sujeción. Pero tenemos el alma dividida, impura, y en vez de nuestra alma ayudarnos a obedecer, nos ayuda a desobedecer, por lo cual se sigue contaminando de impureza. Y siempre tengo dos voces, la de la autoridad y la mía, la de la autoridad y la mía, la de la autoridad y la mía. Ese es el entrenamiento necesario, por eso te tira del caballo. Por eso Saulo cayó. Por eso se tuvo que sujetar a otro hombre, porque a él se le sujetaban todos, él no se sujetaba a nadie. Entonces en este proceso de Pablo, en donde viene una simiente nueva a tu vida, donde vas a ser sano, hay una parte que es la parte casi que más puede colaborar un pastor, y es en el acompañarte en el proceso de entrenamiento para que puedas ser confiable para lo que Dios va a hacer con vos, no lo que yo te puedo encomendar como pastor. Él ya sabe que te tiene que encomendar. Entonces yo te ayudo en el entrenamiento para que agudices tu oído, para que seas confiable, para que puedas obedecer, para que puedas ir. Yo quiero que te entienda algo también. Nosotros no podemos hacer nada en la salvación de la gente. Es decir, el que salva, solo Cristo salva. ¿Es así o no? ¿Pero quién hace discípulo? ¿A quién le fue conferida la responsabilidad de hacer discípulos? Ir y hacer discípulos. Ah, o sea que yo soy el que hago los discípulos. Sí. Mirá si no tenemos responsabilidad. ¿Y qué es hacer discípulos? ¿Qué dijo Cristo que era hacer discípulos? Dijo que multitudes le seguían y él se dio vuelta y dijo, si quieren venir en pos de mí, pero no dejan todo y mueren, ni toman su cruz y me siguen, no pueden ser mis discípulos. O sea que un pastor o un entrenador, si hay algo que tiene que hacer con la gente al hacer discípulos, es mostrarles el camino de la muerte de sí mismo. Porque solo cuando Él entregue todo va a estar en condiciones de seguirle a Él. Entonces de eso se trata la congregación. ¿De qué se trata? De ser, y a veces es más duro, el mensaje a veces es menos duro, a veces no importa, digo, hay formas, hay maneras, pero tiene que tener una sola dirección. La dirección es hacerte confiable porque ya hijo sos y yo no te voy a hacer hijo. Es el Espíritu el que te convenció de justicia, pecado, justicia y juicio, el Espíritu que te llamó, el que te trajo. Dice que Él a los que antes conoció, los predestinó, los llamó. ¿Qué puedo hacer yo en eso? Más que hablar la palabra para que aquellos que son hijos se identifiquen. Pero después te acompañamos en un proceso de entrenamiento de tu carácter, de alineamiento. ¿Para qué? Para que empiece a manifestarse en tu vida todo lo que está dicho de vos en el cielo. Hasta que vos digas, sé quién soy. Soy Pablo. Pensar que antes era Saulo y mataba a la iglesia. Hoy soy humilde y procuro trabajar para aquel que me llamó. ¿Y eso te hace soberbio? ¿Cómo va a ser soberbio? ¿Te acordás de dónde saliste? Por eso el reconocimiento de quién soy no me tiene que hacer soberbio. Me tiene que ser agradecido. ¿De dónde salimos? El llamado a ser apóstol es su llamado ministerial, el llamado ministerial de Pablo. Y tiene que ver con restaurar lo que habíamos hablado en Génesis 1:28, restaura la posición. Esto que le voy a decir es algo que yo entendí así, y a mí me gusta. Digo, no es doctrina, pero a mí me gusta. Yo creo que la restauración de Génesis 1:28 es Efesios 4:11. Vamos a buscar Efesios 4:11. ¿Lo tienen? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 5. ¿Se acuerda cuando yo le había leído el 1:28? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra
y sojuzgadla y señoread. Yo quiero creer, o creo, que los 5 ministerios vienen a devolvernos la posición de gobierno dentro de un cuerpo de Cristo, porque Él es la autoridad. O sea que no es por la autoridad nuestra, sino por la autoridad de la cabeza, que nos confiere nuevamente la posibilidad de sojuzgar la tierra, llenar la tierra, multiplicarla, señorear sobre ella, pero a través de los 5 ministerios que son atributos de gobierno dados por Dios. Uno de esos atributos le había sido conferido a Pablo y él pudo identificarlo y era apóstol. La pregunta es, en nuestra vida personal, aquellos que ya hemos ganado en identidad, que estamos siendo entrenados y estamos empezando a percibir, bueno, a lo mejor lo que estás empezando a percibir es algo de esto, algo de tu llamamiento ministerial. ¿Llamado a qué? Tranquilo, porque esto es algo que tiene que ser espiritual, que es reconocido por la iglesia, pero que es dado por el Espíritu, porque dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Pero que en algún momento es reconocido y ministrado por la iglesia en reconocimiento de aquello que hay depositado en la persona. Pero a mí me da toda la sensación de que en esa, como que Cristo dice que subió a lo alto y bajó, y cuando bajó recuperó el gobierno. Y les dio a los hombres, a sus hijos, a los santos, la posibilidad de volver a administrar la tierra, pero ya ahora bajo un cuerpo que es la iglesia. ¿Y para qué están dados los dones? ¿Para qué están dados esos ministerios? Lo dice abajo. El 12, Efesios 4:12 dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué está todo eso? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, accedemos a Él por gracia, pero empezamos un camino de perfeccionamiento que nos hace justos. ¿Qué quiere decir perfección? Estar a la altura de la circunstancia de lo que se espera de mí. Entonces, cuando nos juntamos como iglesia, por eso a veces es confrontador. ¿Sabe cuándo usted se confronta? Yo se lo voy a decir ahora. Usted se confronta cuando la palabra demanda de usted un nivel de justicia que usted no tiene, pero que usted sabe que ya tendría que tenerlo. Si no, no se confronta. Hay gente que, la que no se confronta es la que no te entiende. Hay gente que ahora no me está entendiendo y dice, no me confronta. El que me entiende y sabe que tendría que estar en un lugar que ahora no está, se confronta. Entonces la que te confronta es la palabra. ¿Con qué? Con tu perfección. ¿Por qué tu perfección? Y porque perfección es estar en la posición y en el lugar que se espera de vos hoy. Ahora, ¿eso es malo? Ay, qué feo, porque acá parece que nunca se alcanza. No, a vos te da la sensación de que nunca se alcanza porque hay algo dentro tuyo que te está diciendo te falta. Pero no te enojes con el otro, ponete manos a la obra, porque si hay algo que te dice todavía te falta, ese es el Espíritu Santo que está obrando dentro tuyo y que te está haciendo confrontar como un espejo con la gloria del Señor para que seas transformado a su misma imagen. No es con nosotros ni con un hombre que parece un verdugo que te está diciendo, no, yo te muestro por medio de la palabra la imagen de Cristo para que vos te confrontes y veas tu nivel frente a Él. Si te confrontás, da gracias a Dios. ¿Sabés la cantidad que no pueden confrontarse porque no tienen al Espíritu? Yo en mi iglesia le digo, ¿cómo estás ahí confrontado? Es la mejor condición que puedes tener, porque si vos no estuvieras confrontado, estarías re mal. Porque todavía te falta, y si no te confrontás, es porque estás acomodado, es porque ya perdiste la capacidad de ver. Entonces tenés que volver al nivel Ananías para que alguien te abra los ojos. ¿Y quién te abre los ojos? Y para que te abra los ojos, Dios va a volver a hacerte caer del caballo para que vuelvas a ir a Ananías. ¿Pero por qué? Si ahora tenés la posibilidad de transitar este camino, no tenés que enceguecerte de vuelta. Tenés que estar todo el tiempo mirándote, pero con la imagen no del pastor, no del discipulador, sino la misma imagen de Cristo, que te la devuelve la palabra. La palabra te devuelve la imagen. Claro, estamos siendo confrontados todo el tiempo con la luz del mediodía. Y algunos lo encandila. Pero tranquilo, cuanto más te acerques vas a poder verla cara a cara. Pero no te amargues solamente, no te permitas quedarte en el mismo lugar o retroceder. Simplemente avanzá, más lento, más rápido. Yo a veces también a la gente de mi iglesia le digo, mira, vamos a hacer, ¿viste que Pablo tenía una meta? Decía, prosigo la meta. Vamos a ponernos todos la misma meta. La meta es, vamos ahí atrás, ¿no? Esa pared es la meta. No importa dónde estás. Lo único que yo te pido es que no me negocies la meta. O sea, no me digas que porque estás lejos la meta es otra, quiero llegar a la mitad. No. La meta es la luz del mediodía. Y pero yo estoy en el alba, no importa. Si recién entraste al alba, perfecto, ese es tu lugar. Si ya tendrías que estar más adelante, te estás confrontando, pero tranquilo, porque
el confrontarte es muy bueno. Quiere decir que todavía hay esperanza. Solamente avanzá. Yo como pastor, ¿quién soy yo para determinar los tiempos, la velocidad? Si usted supiera lo que me quedé yo en el alba, me hice una siesta en el alba. ¿Sí que me voy a poner yo ahora a juzgar la velocidad? No, pero como entrenador, como pastor, yo animo a todos a ir a la luz del mediodía. Entonces cuando predicás de la luz del mediodía, algunos se encandila, a otros le suena familiar, otros ni siquiera le entienden, otros todavía ni le nació el alba. Y bueno, pero estás en un lugar donde hay luz y en cualquier momento nace. Amén. Recordemos entonces que la función de los apóstoles, maestros, pastores, profetas y evangelistas es perfeccionar a los santos. El mismo poder que operó Cristo opera en nosotros y nos iguala a Él, porque nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. A veces yo creo que no nos queremos jugar o arriesgar a vernos tan igual a Cristo porque nos da la sensación que estuviésemos como siendo irreverentes. Pero yo quiero que entiendas que Él murió para que seamos iguales a Él. Y eso no nos convierte en irreverentes. Yo no quiero tener un hijo que todo el tiempo diga que yo soy superior a Él. Yo quiero tener una hija que se sepa igual. Y que sepa que habrá cosas que las hará mayores como Cristo quería de nosotros. Yo no quiero que se sepa inferior. Claro que me gusta que sea agradecida, que entienda, como nosotros entendemos de dónde salimos y quién es el Dios de todas las cosas y quién es el dueño de nuestras vidas. Pero si para algo murió Él, es para que repliquemos la estatura del varón perfecto. Porque si nos quedamos mucho en la otra, corremos el riesgo de sentirnos menos y que nunca vamos a llegar. Y eso es del infierno. Nosotros tenemos que alcanzar, tenemos que alcanzar. Para eso fueron puestos los ministerios, para perfeccionarnos en saber que tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto. O sea, vamos a ser iguales a Él. Para eso Él vino. Sin perder la reverencia. Sin creernos algo sin Él. Porque nosotros estamos sujetos, como la vida de los pámpanos. Amén. Vamos al último punto. Este es más cortito y ya lo hablé. A los gentiles. Comisionamiento del lugar. A ver si está bien puesto este pasaje porque siempre... Sí, Gálatas 2:8. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, de esta enseñanza yo quiero, de esta parte solo algo, que ya lo dije, lo vuelvo a repetir, seamos cuidadosos con los lugares en donde nos congregamos, en donde si nos tenemos que mudar o no mudarnos. Yo te puedo asegurar una cosa, no es lo mismo un lugar que otro. Para nosotros puede dar lo mismo, pero para Él no. Yo siempre hago una comparación simple, ¿no? Algunos que me conocen más, va a tener más sentido esto que le voy a decir. Para los que no me conocen tanto, no, pero créanme. Los que me conocen mucho, ¿ustedes creen que mi vida sería lo mismo sin Caro que con Caro? Créanme que no. Hay que ver si tendría vida. Entonces digo, si no es lo mismo, ¿usted cree que yo sería el mismo si no hubiese conocido a Sebastián? No sería el mismo. Digo, siempre el que hace la obra es Dios, no la hace ni mi esposa ni Sebastián. Pero hay lugares donde ocurre. ¿Usted cree que Pablo hubiese dejado de estar ciego si en vez de ir al lugar que tenía que ir y la persona que tenía que orar por él oraba por él, Pablo hubiese dejado de estar ciego?
¿Usted cree que Pablo hubiese tenido el mismo nivel de revelación si en vez de irse a Asia como el Espíritu lo llevó para que estuviera en Asia recibiendo revelación, si hubiera ido a comer un asado con los amigos a Jerusalén? ¿Usted me entiende que hay cierta dimensión de compromiso y entendimiento donde vos ya tenés que saber que no va a ser lo mismo? Entonces, como esto es para vos también, mi único consejo es este: no te tomes la atribución de decidir sobre el lugar de tu habitación en la tierra sin consultar al Espíritu Santo y tener la certeza de que es el Espíritu el que te está diciendo, sí, mudate, sí, congregate en otro lugar. Claro que se puede hacer eso, sí, pero en la guía del Espíritu. O sea que mi único consejo es este: no lo tomes a la liviana, no lo tomes a la ligera, consulta siempre al Espíritu. Yo no te voy a decir a qué lugar tenés que ir. Yo solo te voy a decir esto: ¿estás seguro que el Espíritu te está enviando a ese lugar a hacer eso? Entonces muchos de los fracasos que a veces vemos no tienen que ver ni con la identidad, que es Pablo, ni con el llamado, que puede ser apóstol o maestro. Muchas veces tiene que ver con el lugar, porque estás en el lugar incorrecto. ¿Soy claro? Ahora usted tome estos 3 parámetros y a usted le va a servir como discipulador y como discipulado para hacer un chequeo rápido. Usted va a ver gente que le falta identidad, que hay muchos procesos en su identidad que le faltan, pero que tiene el llamado re claro, ¿no? Entonces vos ves una persona que cuando vos la ves en su identidad decís, es inmaduro, es inconstante, le falta un montón de procesos de madurez cerrar, le faltan algunos procesos de sanidad en su alma. Sin embargo, él te dice, yo ya sé que voy a ser misionero, ¿no? Tiene como re claro el llamado, y cuando vos le ves el perfil de Saulo Pablo decís, pero le falta. Pero tiene re claro el llamado. Algunos tienen claro el comisionamiento del lugar. En África, te dice. Y yo digo, no, pero no digo que sea malo. A lo mejor él tiene el llamado correcto y el lugar correcto. Pero, ¿para qué te digo que es fácil? Porque es fácil, vos identificás qué le falta a cada uno. ¿En qué voy a trabajar en él? Y tengo que trabajar mucho en su carácter, porque el otro, ¿para qué voy a trabajar? Si ya lo sabe, si el Espíritu se lo mostró. Pero todavía no es el tiempo de acceder a eso, porque aunque Cristo ya sabía lo que tenía que hacer, cuando la madre o alguien lo impulsaba a hacer algo, decía, no es mi tiempo, tranquilo, si todavía tengo que trabajar cosas en mi crecimiento, en crecer en gracia y en sabiduría y en obediencia, y vos me querés mandar a hacer, yo ya sé que lo tengo que hacer. Entonces hay gente que ya sabe cuál es su llamado, pero que debiera hacer hincapié en su vida en desarrollar su carácter, porque todavía hay cosas que le faltan. Entonces, mirá qué bueno, qué humilde y qué sano. Pastor, ¿qué crees que me falta? Porque yo quiero avanzar en eso que me falta para llegar al otro, porque ya sé qué es lo que viene. Ahora tenés otra gente que es al revés, a lo mejor tiene un carácter espectacular, creció muchísimo, fue sano, y vos le decís, ¿en qué? Y no sé, todavía no sé en qué. Bueno, qué lindo trabajar en eso con esa persona. Trabajemos en su llamado. Ya tiene carácter, es responsable, lo ponés a hacer desde un choripán hasta que te arme la reunión y te hace todo. Es súper confiable, es honesto, no hay pecado en su vida. Y vos le decís, che, ¿y cuál es tu llamado? No sé, porque de rato me gusta. Bueno, hay que trabajar en eso. Rápidamente podés ver a la gente y ubicarla, ¿me explico? Otro te dice, mira, yo ya sé lo que soy. Mi identidad está bien, he crecido mucho, sé quién soy, fortalecí mi identidad, tengo carácter y sé que soy pastor. Mi llamado es ser pastor. Pero vos lo ves dando vuelta de iglesia en iglesia. No tiene claro el comisionamiento del lugar todavía. Qué lindo ayudarlo en eso. Seba fue muy sabio en eso, por ejemplo, conmigo. Yo había crecido en algunos aspectos y a lo mejor mi lugar estaba por ahí, ¿no? Entonces acá hacía un poco de maestro y como que no había a lo mejor un lugar, pero no por algo malo, sino porque faltaba trabajar en eso. Cuando hubo que trabajar en lo otro, trabajamos en lo otro. Había tiempos donde Seba trabajaba conmigo en la identidad, o sea, menos identidad. Entonces había que trabajar ahí. Las luchas, las peleas diarias, las peleas con tu identidad, con el que vas a hacer de tu vida, cómo llevas adelante tu casa. Y bueno, hay que trabajar ahí. Claro, yo hoy lo puedo ver con más claridad después de entender esto, pero esto le pone luz a lo que ocurrió en mi vida. Y si vos te pones a ver tu vida, seguro que le pone luz a cosas que ocurren en tu vida y vos te vas a decir, che, me falta esto. Qué bueno identificarlo porque te refleja algo en lo cual podés accionar. Y tenés acá una iglesia compuesta de profetas, de apóstoles, de maestros, que te pueden decir proféticamente, mirá, Dios me muestra que puede ser por este lado, Dios me muestra que puede ser este el lugar. Y puede ser confirmada por un pastor, y puede ser confirmada por un apóstol. ¿Me explico lo que quiero decir?
Que estamos en un tránsito en donde para nosotros poder completar la frase que Pablo completó sería nuestro éxito de transitar por una congregación como esta de entrenamiento. Poder decir, yo soy Pablo, pastor en Betsur. Y hasta acá estoy así. ¿Por qué estoy así? Porque yo no sé mañana si va a ser otro lugar o si me va a querer como profeta en otro lugar. Pero hoy estoy perfecto en el punto de decir, creo que esto es lo que se espera de mí hoy. ¿Estoy sujeto a cambio? Claro, si Él es el que hace como Él quiere. Que yo me le voy a parar de Dios y decir, no, para, porque este es mi lugar. No, los que caminamos en el Señor sabemos que somos como el viento. Que hoy estamos acá y mañana allá. Pero que mientras tanto tenemos los oídos atentos para saber que si este es el lugar, yo hoy puedo decir, yo soy Pablo, pastor, en Betsur. Y eso me da la paz de saber que estoy en el lugar correcto. Y será mi deseo permanente saber si lo que estoy haciendo está ajustado. Y ese es el chequeo permanente. Entonces, si cada uno de los que estamos acá puede decir yo soy tal, llamado a tal, en tal lugar, ese es un nivel de plenitud. Si no lo puedes decir, no te alarmes. Solo busca en cuál de estas tres áreas tendrías que trabajar. ¿Tenés que trabajar en las tres? Buenísimo. ¿Tenés que trabajar en dos? ¿Tenés que trabajar en una? Esta charla yo suelo darla en nuestra congregación a los que antes de que vengan a congregarse con nosotros. Yo siempre le digo, escuché primero estas 4 charlas. Si vos escuchás estas 4 charlas y después seguís con deseo de congregarte, buenísimo. ¿Por qué? Porque yo le hago entender que somos una iglesia de entrenamiento, en donde él va a tener que tener algunas herramientas y algunas características que van a ser necesarias para poder estar con nosotros. Va a tener que saber autoconfrontarse ¿con qué? Con la palabra. Persona que no se autoconfronta deja de crecer, porque ya no tiene la imagen. Y si vos te pones a pensar, cuando desvías tu imagen de Cristo y la pones en otras cosas, eso automáticamente lo que hace es bajar la demanda de la imagen que ves para sentirte más a gusto. Entonces, ¿qué hace? No, pero si miran la otra congregación hacen esto y les va bien. Y si el otro mira lo que hace y vos ven, cuando yo dejo de mirar a Cristo y miro al otro, no es más que una excusa para no esforzarme a llegar al paso que sigue. Entonces una de las características es saber autoconfrontarse con la palabra. Otra característica es saber que puedo ser mejorado, que puedo ser mejor. Que si hoy estoy perfecto por lo que es lo que se espera de mí, mañana voy a ser llevado a otro nivel seguramente. Y voy a tener que modificar y cambiar y crecer porque tengo que llegar a otro lugar. Otra característica que tenemos que tener es renunciar al orgullo. Porque si yo no me banco que me digan lo que me tienen que decir, voy a dejar de crecer. Y otra característica que tenés que tener es flexibilidad para el cambio. Porque hay muchos que lo ven, pero no lo cambian porque son rígidos. ¿Amén? ¿Se entendió la palabra? ¿Sí? ¿Quieren que oremos? Padre, te alabamos y te bendecimos, te honramos. Te damos toda la gloria. Es nuestra oración que esta semilla que fue soltada hoy encuentre el terreno fértil en aquellos corazones que de antemano habían sido predestinados para esta palabra. Y que sea regada por el agua de tu Espíritu y que esa palabra dé fruto y fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Una vez más, con nuestras palabras, con nuestro corazón y con nuestra actitud nos postramos frente a aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Te honramos y te damos muchas, pero muchas gracias por poder recibir de vos, por poder hablar de tus cosas, por poder hacerlo en libertad, por poder proclamar tu nombre y reunirnos a adorarte una y otra vez en absoluta libertad en esta tierra. Gracias, Padre, porque sos bueno. En el nombre de Jesús oramos.